Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el nuevo aditivo Oilsin Nano C5. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Oilsin es un fabricante de aditivos que pertenece al mismo grupo empresarial del fabricante Arch Oil, con sede en Inglaterra y que recientemente ha llegado al mercado español. En sus comienzos, el catálogo de productos de aditivos del fabricante Oilsin estaban destinados principalmente a la limpieza y el tratamiento del sistema de alimentación de combustible, así como también la mejora del mismo. Posteriormente lanzó al mercado aditivos Flush para la limpieza del sistema de lubricación interno del motor, del cual ya realicé vídeo anteriormente, y ahora le toca el turno a este aditivo para aceite de motor que tanto me habéis pedido. En la publicidad de su página web oficial nos indica que se trata de un aditivo basado en nanomateriales. Aquí todo lo que se utiliza en aditivos de aceite de motor se le llama automáticamente nano, ya que son partículas muy pequeñas, y nos indica que se trata de partículas sólidas. Hay una comparativa en cuanto a la dureza del material utilizado, de las micropartículas utilizadas. Indica que es notablemente más duro que el óxido de silicio, que carburo de silicio, que óxido de aluminio, que el titanio, que otras partículas nanocerámicas, que el nitruro de boro hexagonal o el titanio. En la tabla de la derecha aparecen también los resultados de una prueba tribológica realizado sobre una base PAO. Los tonos de color azul claro es sin molibdeno, los tonos de color azul oscuro es con molibdeno, y además se han combinado con distintas partículas derivadas del carbono, como son por ejemplo el grafeno. También nos indica que este aditivo no contiene ceniza, no contiene aditivos metálicos ni materiales peligrosos, que no contiene azufre, ni fósforo, ni zinc, ni magnesio o calcio, con lo que no va a haber ninguna interacción negativa con los sistemas de filtro de partículas, con los catalizadores o con el tan indeseado fenómeno conocido como LSPI, picado de biela a bajas revoluciones, que ocurre principalmente en los motores gasolina de inyección directa de baja cilindrada. También nos indica que el tamaño de la partícula utilizada, la que lleva diluida en el propio aditivo, la partícula sólida, tiene un tamaño de tan solo 5 nanómetros. Para que tengáis una referencia, la película protectora que se forma sobre las superficies metálicas dentro de nuestro motor, compuestas por ZDDP, fósforo y zinc, comprenden un grosor entre 50 y 150 nanómetros. Haciendo una comparativa con otros aditivos que ya conocemos que también contienen partículas sólidas, como por ejemplo el Liquimoly Ceratec, que contiene en este caso nitruro de boro hexagonal, la propia Liquimoly declara que el tamaño de las partículas del nitruro de boro son de 0,5 micras, lo que viene siendo 500 nanómetros. Oilsin declara 5 nanómetros, 100 veces más pequeño. Y una versión mejorada, por ejemplo, del nitruro de boro hexagonal que utiliza, por ejemplo, el fabricante Xenon en su aditivo tope gama, el VRX500, el propio fabricante Xenon declara que el tamaño de sus partículas es de 0,25 micras, lo que vienen siendo 250 nanómetros, 50 veces más grueso que el Oilsin. El fabricante nos indica también que es compatible tanto en motores de turismo como en motos, tanto si llevan el embrague en seco como en bañado en aceite, así como también en cajas de cambio. El fabricante también indica que lo que es la base del aditivo ha utilizado base PAG, también conocido como OSP, Oil Soluble Polyethylenglycol. Este tipo de base pertenece a la base grupo 5, como así son todos los ésteres, y tiene algunas propiedades parecidas a los ésteres que ya conocemos habitualmente en las formulaciones de los aceites. El PAG como tal es bastante poco común verlo en los aditivos o aceites de motor. Por aquí por el canal hemos podido ver que lo utiliza el ya descatalogado Chrome Polytech 5W40, también lo utiliza el Xenon en su gama XPG, e imagino que también hay algún otro fabricante que lo utiliza, pero no suele ser lo habitual. Este tipo de base, conocida como PAG, tenía hasta hace no mucho el gran problema, el gran inconveniente en que no era miscible con bases utilizadas en los aceites de motor, como las bases minerales, las bases HC o el PAO, pero hace unos años se reformuló y ahora se llama OSP, Oil Soluble Polyethylenglycol, y esta sí que es compatible y miscible con las bases de aceite de motor.
Entre las propiedades que tiene este tipo de base, al combinarse con otras bases como el PAO, el mineral o el HC, reduce el coeficiente de fricción, hace una película de aceite más resistente, también le da más estabilidad a la oxidación, así como también mejora la miscibilidad con el resto de los aditivos. También mejora el punto de congelación, así como también el punto de inflamación. El fabricante indica que de este aditivo hay que utilizar 20 ml por cada litro de aceite. He estado investigando un poco para ver qué tipo de partícula sólida ha podido utilizar el fabricante, ya que en su página web no hace mención alguna al tipo de partícula utilizada. La hoja de seguridad, por desgracia, tampoco la tiene publicada en la página web. La ficha técnica no da más pistas. Hay aquí un poco de aura de misterio y creo que he descubierto qué compuesto ha podido utilizar. Para empezar con la investigación, primeramente me he centrado en ver qué significaban esos compuestos que se habían utilizado en esta prueba tribológica, que están marcados como GR y OLC. En cuanto al compuesto conocido aquí como GR, se trata de grafeno, que también es una partícula sólida. Y en cuanto a las siglas OLC, también he descubierto que se trata de, nuevamente, una nanopartícula sólida conocida como Onion Like Carbon. También una partícula muy pequeña derivada del carbono, prima hermana del grafeno, y tiene este nombre Onion ya que su forma estructural es muy similar a la de la cebolla. Ya conociendo qué tipo de compuestos ha sido los que la propia Oilsin ha utilizado para comparar la dureza con respecto a la dureza del aditivo, la partícula sólida que ha utilizado en el Oilsin Nano C5, he estado investigando y viendo distintas pruebas tribológicas que se han realizado y he descubierto una muy interesante. En un estudio que he encontrado con fecha del año 2020, realizado en China por 6 instituciones diferentes, en donde colaboran varios institutos, varias universidades y varios laboratorios. Para los que estéis interesados en leer el artículo, abajo en la descripción os dejo un link para que podáis leer el artículo completo. Hacen una comparativa, unas pruebas tribológicas del grafeno, el OLC y otro compuesto que es el que en principio he empezado a sospechar que podía ser el principio activo que contiene este aditivo Oilsin Nano C5, y quiero que me digáis vuestra opinión a ver qué os parece. En dicho artículo realizan varias pruebas tribológicas y varias pruebas a distintas temperaturas y con distintas cargas, y he visto una gráfica que me ha parecido muy familiar, y es esta gráfica. ¿Os suena? ¿Veis que arriba pone con molibdeno, sin molibdeno, PAO, PAO más GR, PAO más OLC y PAO más ND? Para refrescaros la memoria, nuevamente os pongo la captura de la ficha técnica que tiene publicada en la página web oficial el fabricante Oilsin de su aditivo Nano C5, y si vemos la gráfica de la derecha y la ampliamos y la comparamos con la gráfica del estudio que he encontrado realizado en China por 6 organismos diferentes, aquí ampliado podemos ver los parecidos razonables. No es que sean parecidas, es que es la misma. Si bien es cierto, cambia un poco el color, pero podéis ver que arriba pone sin molibdeno, con molibdeno, las distintas gráficas, la escala que comprende de 100 hasta 500, incluso la marquita que han puesto en la parte alta de cada una de las barras es exactamente la misma. Si bien es cierto, cambian los colores y aparece por un lado el PAO, por otro lado PAO más GR, por otro lado PAO más OLC, y en donde el fabricante en su página web oficial, así como también en la ficha técnica, pone PAO más Nano C5, en el estudio este que he encontrado pone PAO más ND. ND es nanodiamante. Así que tras esta pequeña investigación, que además podéis comprobar por vosotros mismos en el enlace que os dejaré en la descripción, todo apunta, y estoy bastante convencido, aunque no completamente seguro, de que presuntamente este aditivo Nano C5 de Oilsin contiene la partícula sólida conocida como nanodiamante. Es mucha casualidad además que, además de la gráfica esta que hemos podido ver con las distintas pruebas tribológicas, que sea exactamente la misma, el aditivo como tal se llama Nano C5 y la molécula utilizada, la partícula sólida, se llama nanodiamante.
El nombre de nanodiamante viene dado porque de las distintas estructuras moleculares que se pueden obtener a partir del carbono, como podéis ver en esta imagen, esta es la más parecida a la que se obtiene de forma natural en los diamantes. En cuanto a las cualidades de esta partícula comparados con otras partículas con las que sí que estamos familiarizados, como puede ser por ejemplo el nitruro de boro hexagonal, el HBN, como he comentado al principio del vídeo, que contiene el ceratel, el xenón y algún otro aditivo que otro, pues podemos ver aquí por ejemplo hacen una comparativa del PaO, también PaO con nitruro de boro hexagonal y PaO con nitruro de boro hexagonal más este nanodiamante, y como podemos ver se reduce el coeficiente de fricción. En otra prueba tribológica que también he encontrado, en este caso hacen una prueba con el móvil 1 5W30, no se especifica el modelo concreto y aquí nuevamente se ve que el desgaste en esta prueba tribológica concreta, utilizando esta nanopartícula, el nanodiamante, pues también se reduce lo que es el desgaste. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Por desgracia hay bastante poco que comentar porque, como podemos ver, no se ha utilizado ningún aditivo típico que podamos encontrar en otros aditivos de aceite de motor o aditivos que ya vienen de serie en aceites de motor ya terminados, y lo que son las máquinas no están configuradas para poder detectar este tipo de compuesto que en principio sospechamos que contiene el aditivo, el nanodiamante. Viscosidad cinemática a 40 grados, 29,28, viscosidad cinemática a 100 grados, 4,9. Este aditivo es muy poco viscoso. Según la tabla SAE J300, esto sería equivalente a un SAE 8, un aceite muy poco viscoso. Índice de viscosidad 84. En cuanto a la concentración de cenizas, prácticamente nula, 0,012. Tened en cuenta que, por ejemplo, los aceites ACAC tienen un límite máximo permitido de concentración de cenizas de 0,8. Aquí estamos en 0,0. Es una concentración 60 veces inferior. Y en cuanto a la concentración de azufre, pues igual que con las cenizas, prácticamente su concentración es nula. Un aceite de motor tiene una concentración en los ACAC3 permitida máxima de 0,3, en los aceites full saps tiene un límite máximo permitido en torno a 0,6, la concentración de azufre del aditivo es en torno a 20-40 veces inferior. Y aquí, como podemos ver, tanto la concentración de cenizas como la concentración de azufre es prácticamente nula, así que en lo que respecta a los filtros de partículas, catalizador y demás, aquí no hay interacción alguna. En cuanto a los aditivos típicos que estamos acostumbrados a ver, molibdeno, fósforo, zinc, bario, boro, magnesio, calcio, wolframio, titanio, nada, no contiene nada de eso. En esta tabla podemos ver cómo quedaría un aceite archiconocido, el Motul XCES 5W40, combinado con 100 ml del aditivo Oilsin Nano 5. Como este aditivo es muy poco viscoso, lo que es la viscosidad cinemática a 40 grados y la viscosidad cinemática a 100 grados se reducen, pero de forma residual, pasando de 75,4 a 74,47 y de 13,7 a 13,52, prácticamente inalterado. Ya os digo, si cogéis una lata de estas de Motul XCES, compráis una en dos tiendas diferentes y la mandáis a analizar, nuevas de fábrica sin abrir, estoy convencidísimo que las viscosidades no van a coincidir y van a ser diferentes. En cuanto al índice de viscosidad, varía un punto, de 188 a 187. En cuanto al TBN y al TAN, la reserva alcalina y la acidez, lo desconocemos porque desconozco estos parámetros del aditivo. En cuanto a las cenizas, como este aditivo no contiene cenizas, se reducen ligeramente, pasando de 1,14 a 1,11. Y en cuanto al azufre, también se reduce ligeramente, pasando de 0,348 a 0,341. Y en cuanto al paquete de aditivos, pues como este aditivo no contiene nada de lo que suele contener habitualmente un aceite ya terminado, pues se reduce ligeramente, pero muy poquito, pasando por ejemplo de fósforo y zinc de 953 y 1100 a 933 y 1078, el boro baja de 82 a 80, de magnesio de 21 a 20 y lo que es el calcio de 2827 a 2770. Hay que tener en cuenta que un bote de 100 mililitros en un cárter de 5 litros supone apenas el 2% de la concentración, así que mucho no puede variar el aceite al que se añada.
Pasamos nuevamente a otra comparativa de cómo quedaría un aceite. En este caso he elegido el Mobil 1 SP0W30 ACAC3 combinado con 100 ml del aditivo Oilseed Nano C5. Lo que es la viscosidad cinemática a 40 grados y a 100 grados nuevamente se reducen, pero muy ligeramente, pasando de 65,58 y 11,9 a 64,85 y 11,76. Se sigue tratando de un SAE 30. El índice de viscosidad, al igual que pasó con el Motul que hemos visto anteriormente, se reduce también, pero en un punto, pasando de 180 a 179. Lo que son las concentración de cenizas también se reduce ligeramente, pasando de 0,84 a 0,82. En cuanto a punto de congelación e inflamación, lo desconocemos. El porcentaje de evaporación NOAC también lo desconocemos. En cuanto a la concentración de azufre, nuevamente también, al igual que pasaba con el Motul y así pasa con las cenizas, se reduce, en este caso pasando de 0,208 a 0,204. Y en cuanto al paquete de aditivos, pues también se reduce ligeramente. Molibdeno pasa de 80 a 78, fósforo y zinc de 806 923 a 879 904. En cuanto al boro, pasa de 291 a 285, magnesio de 15 a 14 y el calcio de 1662 a 1628. Bien, y ahora vamos a pasar a la espectroscopia y hay que tener en cuenta que este producto que estamos analizando se trata de un aditivo, no se trata de un aceite ya terminado, y además el fabricante indica que contiene PAG, un compuesto al cual no estamos muy familiarizados. He estado buscando por internet, he encontrado esta espectroscopia de lo que es polianquilenglicol puro, aceite PAG, y podemos ver que la cresta más pronunciada se encuentra en 1100. Aquí también podemos ver una comparativa entre lo que sería una base PAG y una base con éster. Podemos ver que el éster, la cresta azul, sí que la cresta de en torno a 1740-1750 es muy pronunciada, pero hay que tener cuidado porque hay dos crestas que se forman tanto con el éster como con el PAG que están muy cerquita. La cresta del PAG se forma en torno a 1100 y la cresta del éster, cuando se ha utilizado éster, se forma en torno a 1180 aproximadamente, 1150-1180. Entonces en ocasiones es complicado diferenciarla, pero que sepáis que la cresta principal del PAG, como hemos visto anteriormente, se forma en 1100. Ahora sí, pasamos a la espectroscopia real del aditivo que se ha mandado a analizar. Podemos ver la cresta clara del éster que he marcado en azul. Sin duda alguna, este aditivo contiene éster, y también la cresta que se forma en torno a 1100 que he marcado de color rojo, que indica que este aditivo también contiene PAG. En esta otra espectroscopia, en este caso transmitancia con las crestas hacia abajo, podemos ver nuevamente dos crestas muy pronunciadas. La primera que he marcado el color azul, la cresta que se forma en torno a 1750. Esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, sin duda alguna, este aditivo contiene éster, y otra cresta que se forma en torno a 1100 que he marcado en color rojo, que todo indica que también contiene PAG. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. Como viene siendo habitual en mi análisis de aditivos, no voy a entrar en el debate si es mejor, si es peor que otro, ya que no tengo medios para probarlo. Yo simplemente veo las especificaciones, los resultados del análisis del laboratorio y arrojo una opinión sobre el mismo. En cuanto a la base utilizada, base éster, base PAG, ambas muy buenas bases pertenecientes a las bases grupo 5, junto con los naftalenos alquilados, son de las mejores bases que a día de hoy se pueden utilizar en los aceites. En este caso quiero pensar que el fabricante ha decidido utilizar estos compuestos no para mejorar la base del aceite al que se añada, sino para mejorar la miscibilidad de la partícula que contiene. En cuanto a la partícula utilizada, según la investigación que he podido realizar y los distintos artículos que he leído, parece ser que funciona bastante bien. Según las pruebas tribológicas, sí que hay una mejora, una reducción en cuanto al desgaste y al coeficiente de fricción, por encima incluso de la partícula sólida con la que ya estamos familiarizados, como el nitruro de boro. Lo que sí que, por desgracia, las máquinas de los laboratorios no están configuradas para poder detectar y cuantificar este tipo de partículas. En lo que respecta a la publicidad que hace el fabricante, que dice que no contiene ningún tipo de aditivo metálico como fósforo, zinc, calcio, magnesio y demás, es completamente cierto. Como habéis podido ver, este aditivo es prácticamente inerte, la concentración de azufre y ceniza es residual completamente. Aquí no hay ninguna interacción química
química con los aditivos que de por sí ya contenga el aceite al que se añada. Es muy poco viscoso, como hemos podido ver. Según la tabla SAE J300 sería un SAE 8. Con todo y con ello, como son tan solo 100 mililitros, una cantidad muy pequeña, se añada el aceite al que se añada, prácticamente mantiene todas las propiedades, como hemos podido ver. Y en principio, con este aditivo, así como con otros aditivos que también contienen partículas sólidas, lo que se busca es reducir el consumo de combustible, el sonido del motor y el desgaste. En cuanto al precio de este aditivo, actualmente se encuentra en envases de 100 mililitros en torno a unos 40 euros aproximadamente, euro arriba, euro abajo. ¿Es caro? ¿Es barato? Pues el problema es que no veo o no encuentro otro aditivo que sea análogo o competencia directa de este, porque no he visto ningún otro aditivo que en su composición contenga PAG. Sí que hemos visto otros que contienen éster o bien base HC o bien incluso base mineral, y en cuanto a las partículas, pues tampoco he visto ningún otro aditivo que contenga este tipo de nanopartículas. Si bien es cierto, hemos visto muchos otros que contienen nitruro de boro, como el Cerate o el Xenun y otros que han pasado por aquí por el canal, pero como hemos podido ver son partículas bastante más gordas y menos resistentes a esta, al menos según las pruebas tribológicas que hemos podido ver en los distintos estudios. Entonces yo creo que teniendo en cuenta la base utilizada y las nanopartículas utilizadas, que ya os digo, presuntamente son esas las que se utilizan, ya que no estoy completamente seguro, pero sí bastante convencido, pues en principio yo creo que sí que es un aditivo que está en su precio. Y como suelo decir a muchos usuarios que me preguntan, oye, ¿qué aditivo le pongo al coche? Pues esto la verdad es que no hay una ciencia exacta, no se puede decir que este aditivo sea mejor que otro. Lo mejor es que cada uno en sus motores y combinándolo con el aceite que esté utilizando pruebe distintos aditivos y así podáis comparar vosotros mismos pues la diferencia del sonido del motor, vibraciones, consumo de combustible y tacto, y os quedéis con el que más os convenza. Y hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino o un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.